Dios les bendiga, hermanos, hermanas, nuevamente. Qué bueno poder estar juntos a través de estos sistemas virtuales de comunicación. Qué maravilloso es el Señor que nos permite llegar hasta la comodidad de su hogar. Prepárese porque vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Recuerde que el tema que traemos en esta oportunidad es el reino de Dios y la unidad de la iglesia. Pastor, esta es la cuarta clase, ¿verdad?, que vamos a impartir sobre este tema tan central y tan importante para todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor. Así que voy a pedirle al pastor José Pablo, pues, que nos dirija en oración y vamos a presentarnos delante del Señor. Pastor, oramos. Señor, te damos gracias en esta oportunidad, Señor, porque nos permite seguir llegando hasta los hogares, las familias, para que sigamos, Señor, compartiendo esta enseñanza tan importante dentro del reino. Oramos para que haya sabiduría sobre cada familia, cada hogar representado, que están sintonizando, recibiendo esta enseñanza, para que tu Espíritu, Señor, se las aclare, las revele a su espíritu, su alma, su corazón, para que cada uno la pongamos en obra, Señor. Y te pedimos que nos sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento para comprender la importancia que esto conlleva a cada uno de nosotros como ciudadanos del reino de Dios. Te damos gracias y declaramos que toda la gloria y toda la honra es tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 ¿Qué le parece, hermanos y hermanas, si adoramos y exaltamos a nuestro Rey, a Jesucristo? Adorémosle, glorifiquémosle. Tomémonos un tiempo para adorarle. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. De tu gran trono
exaltaré, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltate, exáltate. Oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Señor, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Y una vez más, tu nombre es el vencedor. Qué bueno alabar a Dios, pastor. Qué hermoso es glorificarlo y exaltar su nombre. Estamos hablando del reino de Dios Y la unidad. la unidad de la iglesia. Y pues en la clase pasada, pastor, hablamos que si vamos a hablar de la unidad de la iglesia, tenemos que ir a la carta a los Efesios, que es la carta magna, la corona de las pastor. cartas del apóstol Pablo, que nos habla sobre la unidad de la iglesia. Y en el capítulo 4 hablamos la semana pasada, pastor, en la clase anterior, sobre el verso 1, donde el apóstol Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Y hablamos, pastor, de lo que significan ciertas palabras, Así es, pastor. pero terminamos con la palabra llamados, ¿verdad? Con la vocación con que fuisteis llamados. Y cerramos la clase pasada, pastor, diciendo y declarando, mis hermanos, que la palabra llamados viene del griego kaleo. Caleo. Y la palabra kaleo es una palabra de reino, Así es, pastor. que kaleo quiere decir el llamado de un rey. De un rey. Quiere decir que solamente el rey de reyes y señor de señores es el que puede llamarte y declararte cuál es tu vocación, cuál es tu inclinación. Dios te va a llamar según los dones, los talentos que tú tengas para que los desarrolles, pero ese llamado viene de Dios. Viene de Dios. Jesús es el Rey de Gloria. Así es, pastor. Y Él es el que llamó a Pedro, llamó a Juan,
llamó a Mateo, Mateo, ¿verdad? sí. Y estamos hablando de que cuando el rey llama, el llamado es apremiante. 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 Nadie puede decir que no al rey. Quiero decirle que usted si quiere puede decir que no, pero no le aconsejo, ¿verdad? Decirle que no al rey es vivir una vida sin propósito, sin sentido, una vida de angustia realmente, ¿verdad? Cuando Dios llama, hay que hacerlo, pero tenemos que explicar, pastor, que el llamado de Dios, el llamado que el rey hace, tiene un orden. Así es, pastor. Entonces no quiero pasar de este verso, del primer verso al segundo verso, sin hacer estas aclaraciones pertinentes, porque el único que llama es el rey. Así es, pastor. ¿Verdad? Y las características de ese llamado las podemos encontrar en la palabra de Dios. Así es, pastor. Él es el que llama y es indiscutible. Ningún hombre puede llamarte a decirte, tú vas a ejercer este ministerio en la iglesia. Ningún hombre puede decirte que tú vas a hacer cualquier función en la iglesia. Si Dios no te llama, estamos perdiendo el tiempo. Así es. Entonces tenemos que entender y aclarar que el único que llama al servicio dentro de la iglesia es el rey, es Jesucristo. Y una vez que Jesús llama, hay un orden a seguir. Pastor, ¿cuál es ese orden? Es interesante, pastor, porque en Efesios 4, en el verso 11, dice, Él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Comienza estableciendo quién es el que da el llamado, pastor. Correcto. ¿Verdad? El mismo que descendió y subió a lo alto, es el que llama. Así sabemos quién es el que llama. El que murió en la cruz del Calvario descendió y ascendió a las alturas y sentó a la diestra de Dios Padre. Es Jesucristo el que llama. Estamos claros en eso. Claro. Ahora, pastor, ¿cómo nosotros podemos entender el orden del llamado? El orden, pastor, es interesante y me gustaría que trajéramos un ejemplo, ¿verdad? En particular, ya que hablamos de Efesios, del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 3 al 5, sabemos la escritura comienza describiendo que Saulo va camino a Damasco, ¿verdad? Nosotros conocemos que el trabajo de él hasta ese momento era perseguir a la iglesia, arrestar a los creyentes, a los que predicaban en nombre de Jesucristo, porque él creía que de esta manera estaba cumpliendo su propósito. Pero el verso 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vemos, pastor, que el que está llamando no es ningún hombre, es Jesús. Muy interesante, pastor. Entonces, fíjense bien, queridos hermanos y hermanas, Saulo, que es perseguidor de la iglesia, que no conoce a Jesús, recibe una revelación, un impacto de Jesús. Jesús lo llama. Pero mire lo interesante. Ya Saulo sabe que Jesús lo llama. Así es. Y lo que pasa inmediatamente, mire cómo Dios opera en el orden. Saulo es llevado a un lugar, a Damasco, a una casa, y se le da la orden de que espere allí un tiempo. ¿Qué es lo que sucede cuando el apóstol Pablo llega a esa casa, pastor, y él empieza a orar y ayunar? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cuál fue el próximo paso? Él está ahí por 3 días, dice la escritura. Y Dios dice en el verso 10, el mismo capítulo 9, dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Dios lo que hace es que
llama a Ananías, escoge a Ananías, la escritura dice que era un discípulo, pero él era considerado, pastor, el primer misionero enviado a Damasco. Correcto. Ahora, la tradición dice también que Ananías fue apedreado en la iglesia hasta morir, la iglesia donde él estaba. Entonces, pastor, Ananías era el pastor fundador de la iglesia cristiana en Damasco. Correcto. Y Dios, Jesús, habla al pastor de la iglesia que fuese y orara por Saulo, que esperaba a un hombre llamado Ananías que iba a llegar a orar por él. Entonces es fácil, ¿verdad? Jesús llama, pero es a través de la iglesia. De la iglesia. Es el pastor de la iglesia que confirma, lo que es el cambio de vida. Así es, pastor. ¿Verdad? Saulo era un impío, era un perseguidor. Ahora Jesús se le aparece, le cambia el corazón, le cambia la vida. Ahora el pastor llega a orar y a confirmar que Saulo es una nueva criatura. Y lo más interesante, pastor, es que cuando Saulo tiene la confirmación, así es, ¿verdad? Dice la escritura que Saulo comenzó a predicar en las plazas, en los mercados, haciendo casas de campaña para ganarse la vida. Y mientras él predicaba, dice la escritura que un discípulo llamado Bernabé lo escuchó. Entonces, después de haberlo escuchado, dice la escritura que Bernabé lo llevó a Jerusalén para que se entrevistara con las columnas de la iglesia. O sea, el apóstol solamente está predicando en las calles, en las plazas. Él no está comisionado. No. Él es un hermano que predica. Ahora llega y Bernabé lo presenta ante Pedro, ante juan y Jacob, que eran el trío, eran aquellos tres íntimos de Jesús, ¿verdad? Y usted y yo sabemos que Pedro fue el comisionado por Jesús para estar al frente de los apóstoles. Así que Bernabé lleva a Saulo delante de los apóstoles. ¿Y qué es lo que pasó ahí, pastor? En Gálatas 2:9, pastor, dice la escritura: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ah, qué interesante. Ahora ve cómo va el proceso del llamado. Estamos hablando de algo, mis hermanos, que es serio. Que el hecho de que usted diga que Dios lo llamó, si usted no tiene confirmación de la iglesia, usted no tiene confirmación de las autoridades eclesiásticas, usted anda un poco extraviado bíblicamente. Usted necesita entender el orden del llamado. El apóstol Pablo, después de que recibe la visión, la revelación, no sale como cualquier hombre o cualquier mujer a predicar por su cuenta. Esperó que el pastor Ananías llegara y le impusiera manos y reconociera como iglesia, como pastor, que había sido impactado, que había sido llamado por el Señor. Ahora va a las autoridades superiores, que son los apóstoles, ¿verdad? Los que tenían a cargo el orden, y estos reconocen el llamado. Reconocen que Jesús, porque cuando usted estudia la escritura se da cuenta que Saulo les narró a los apóstoles cómo en el camino de Damasco Jesús se le había aparecido y todo lo que le había dicho. Entonces los apóstoles, el apóstol Pedro, Juan y Jacob, le dan la mano y le dicen: reconocemos que Jesús te llamó. Y no tampoco, fíjese, viene porque ya los apóstoles lo reconocieron. El apóstol Pablo agarra sus cachivaches y dice: me voy a hacer mi ministerio. ¿Qué fue lo que pasó después, pastor? Es interesante, pastor, porque dentro del orden,
Dice la escritura en Hechos 11, 25, 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Mire, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué le parece? Bernabé va a buscarlo, una vez que ya tiene el reconocimiento de las autoridades, y lo lleva a la iglesia en Antioquía, donde se congregaron por más de un año. Así es, pastor. No haciendo lo que ellos querían, sino sometidos al orden en la iglesia de Antioquía, que tenía pastor, tenía autoridades. Así es. Así que ahí estuvieron congregándose, colaborando en la iglesia, trabajando en la iglesia, hasta que un día el Señor los llamó. ¿Cómo pasó eso, pastor? En Hechos 13, en el verso 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Usted ve, mire qué claro. Entonces, vea el orden. Eso es lo que quiero que usted hoy mantenga en su mente y entienda en su corazón, que Jesús llama. Así es, pastor. El Rey llama. El Rey llama. Pero es a través del pastor. Así es. Que esa conversión y ese llamado es ratificado, y es a través de las autoridades de la iglesia. Así es, pastor. Que se comisiona, que se reconoce tu llamado, e inmediatamente es a través de la iglesia que el Señor te va a llamar y te va a comisionar y te va a enviar. Es a través de la iglesia. Fueron la iglesia de Antioquía a través de los maestros y los profetas, que ayunando y orando, el Espíritu Santo habló y dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra, para el trabajo que yo les he escogido. Así que entonces la iglesia los envió. Fue la iglesia en Antioquía que reunían los fondos para que ellos pudieran ir a extender el reino de Dios a otros lugares. Por eso es importante que usted entienda que no podemos creer que el llamado de alguien dependa de cuánta gente arrastre o cuánta gente congregue, porque eso no significa absolutamente nada. El llamado de un hombre de Dios, el llamado de una mujer de Dios, no tiene que ver absolutamente con cuánta gente congrega. Porque si el llamado se verificaría o sería genuino por cuánta gente arrastra, quiere decir que Dios entonces llamó a los testigos de Jehová, pastor. Dios llamó a los mormones. Dios llamó a la reina madre. Dios llamó a todos esos hombres. Mire, los testigos de Jehová tienen más gente que un montón de iglesias evangélicas cristianas. Los mormones tienen mucha más gente. Los adventistas tienen más gente. Así que el cuánta gente tenga un hombre o una mujer en la iglesia no tiene nada que ver con el llamado. El llamado será genuino si este hombre o esta mujer han pasado el proceso. Hay un pastor ordenado que ha verificado ese llamado, y hay una organización eclesiástica que ratifica el llamado de ese hombre o de esa mujer. Si usted conoce a un pastor que no está bajo autoridad, que no hay quien ratifique ese llamado, que según él tiene o según ella tiene, quiero decirle que eso no tiene nada que ver con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso no tiene nada que ver con el reino de Dios, pastor. Nada que ver, pastor. Nada que ver. Eso, el hecho de que usted una persona diga: a mí me ungió el apóstol Prosilapio, eso no tiene nada que decir. Dígame quién ungió al apóstol Prosilapio. Dígame bajo qué
sombría, bajo qué cobertura, bajo qué organización eclesiástica está el apóstol Prosilapio. Entonces yo le voy a decir si usted es genuino o no es genuino. No me importa que tenga 2,000 personas, que tenga 3,000, que tenga 500. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Lo que estamos hablando aquí es de el tener un llamado genuino de Dios. Todo hombre y toda mujer que servimos al reino de Dios, guardamos la unidad de la iglesia. Y el llamado de Dios es a cuidar y guardar la unidad de la iglesia. Así que es importante que usted que está viéndonos, que está oyendo este mensaje, entienda que nada tiene que ver cuán hermoso templo pueda tener, no tiene que ver cuánta gente congrega, sino tiene que ver con la genuinidad de su llamado. Y su llamado, si su llamado es confirmado por un pastor ordenado, tipo Ananías, si su llamado es confirmado por las autoridades eclesiásticas de la organización a la cual pertenece, lo aplaudimos. Usted es un siervo, una sierva con llamado de Dios y lo felicitamos. Si usted no ha pasado por ese proceso, a usted lo único que lo confirmó es el apóstol Prosilapio, y el apóstol Prosilapio nadie sabe quién lo confirmó. Tengo que decirle que tiene que ordenarse. Ordénese. Busque el orden. Es necesario que en este tiempo, en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo, donde Dios nos ha sacado de los templos, Dios nos ha sacado de la iglesia en medio de esta pandemia, yo creo que tenemos que reflexionar, tenemos que volver al camino original, volver a la senda antigua, y déjese de estar levantando su propio reino, que en este reino ya tenemos rey. Así es. Y este reino es un reino ordenado. Un reino que tiene gobierno, un reino que tiene orden y un reino que tiene disciplina. Así que es tiempo que nos ordenemos. El que llama es el rey. Así es, pastor. Pero es a través de la iglesia y de sus autoridades que se confirma el llamado. Así es. Amén. Así que vamos a continuar, pastor. Amén. ¿Qué le parece si nos vamos al verso 2? El verso 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermoso. Entonces, para guardar la unidad, para guardar el tesoro que Dios nos mandó a tener, a guardar, que es la unidad de la iglesia, dice la Escritura entonces que tenemos que tener humildad y mansedumbre. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esto, pastor? Pastor, la humildad, hay que definir la humildad. Ajá. Y es que la humildad es sencillamente el reconocer, ¿verdad?, nuestras limitaciones, nuestras faltas, nuestros errores, y que necesitamos del Señor. Entonces, humildad, pastor, no es andar todo sucio. No, pastor. Andar con zapatos rotos. No es así como... O sin planchar, todo remendado, porque la gente cree que ser humilde, ¿verdad? Es andar en esa condición. Como los misioneros antiguos, ¿verdad? Que andaban con los zapatos rotos, la camisa rota. Entonces decían, es que yo ando así porque soy humilde. No, pastor. ¿No tiene nada que ver con eso? No tiene nada que ver con eso. Explíqueme bien entonces, pastor. Mire, la humildad es, pastor, esa actitud, ¿verdad?, de reconocer nuestras limitaciones. Y es interesante porque el apóstol Pablo dice en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire. Oh, maravilloso. Entonces, el ser humilde es reconocer que no soy perfecto. Exactamente. Reconocer que me puedo equivocar. Así es. Reconocer que tengo limitaciones. Así es, pastor. No tiene nada que ver con andar todo sucio y despeinado. No tiene nada que ver con eso. Sino en el reconocer que somos seres imperfectos. No tenemos perfección, pastor. A eso se refiere la humildad de la cual la Escritura nos refiere. Entonces, el reconocimiento de nuestras incapacidades, nuestras limitaciones, nos va a hacer dependientes
en todo, en todo. de nuestro Rey y Señor De Jesucristo. nuestro- así es. Porque nuestra perfección está en Él. Ujú. Nuestra abundancia está en Él. Está en Él. Nuestra perfección, todo está en Él. Entonces, el reconocimiento de la humildad me hace a mí depender Así es, depender. de nuestro Señor para Para todo. todo. Entonces, qué interesante. Entonces, descartamos Sí, sí, eso es un error, pastor. el concepto que nos han enseñado en la religión. Y Jesús enseña en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, pastor, en el verso 29, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Interesante, porque si la palabra dice con toda humildad Ujú. y mansedumbre. Entonces, para guardar la unidad, tenemos que ser humildes, reconocer que somos imperfectos. Así es. Y dice, y con toda, y mansedumbre. Mansedumbre. ¿verdad? Entonces, definamos mansedumbre, pastor. La mansedumbre, pastor, es la actitud tranquila, quieta, fácil, obediente, Obediente. Que se deja guiar. que se deja guiar, Ajá. que le dicen algo y obedece, acata, como el llamado del rey, apremiantemente, Ujú. en obediencia total. Entonces, la mansedumbre es esa capacidad de obedecer todo lo que el rey nos manda. Así es. Y la finalidad de la mansedumbre, como la está planteando el apóstol Pablo aquí, que sea un hombre y una mujer obediente, Obediente. que se deje guiar, ¿para qué? Para mantener La unidad de la iglesia. la unidad de la iglesia. Usted tiene que reconocer su humildad, no vistiéndose No. mal, ¿verdad? Sino reconociendo que usted puede fallar, se puede equivocar, reconociendo que sus hermanos, que están alrededor suyo, son superiores a usted. No creerse más que nadie. Eso es ser humilde, ¿verdad? Eso es ser humilde. Y mansedumbre, ser manso, quiere decir que usted obedece, Obediente. que usted hace lo que le mandan hacer sin gritar, Así es. sin corcoviar, ¿verdad? Sin relinchar, porque para ponerles un ejemplo fácil, nosotros que nos criamos en el campo, ¿verdad, pastor? Por ejemplo, yo me crié en el campo, así que siempre queríamos que nos dieran un caballo manso. Manso. Y un caballo manso era aquel que usted se sube y el caballo obedece. Donde usted le dice, le pone la rienda, va. Ahora, nadie quiere montarse en un caballo chúcaro, ¿verdad? Lo puede botar, porque usted le da una orden al caballo de que se vaya a la derecha, el tipo agarra para otro lado. Entonces, mansedumbre es dejarse guiar, ser obediente. Entonces, ¿para qué yo voy a obedecer todo lo que me dicen? ¿Para qué yo voy a reconocer mis incapacidades, mis limitaciones? ¿Para qué? Para mantener la unidad de la iglesia. de la iglesia. Y ese texto que usted leyó, pastor, me impresiona. Porque Jesús dijo Aprended de mí, que soy, manso y humilde de corazón. mire, que ahora, cuando Jesús hace esa declaración, entonces viene la revelación de cómo es el corazón de Dios. Así es, pastor. No por nada la escritura dice, ¿verdad? El Señor mismo da testimonio Ajá. que se ha encontrado un hombre conforme a su corazón, refiriéndose a David. Y David, pastor, cuando leemos la vida de David nos damos cuenta que es un hombre que cometió muchos errores, pero una particularidad, reconoció siempre sus faltas, sus limitaciones. Y me recuerdo aquel momento cuando él dijo, quítame todo, pero no me quites tu presencia. O sea, reconociendo que sin Dios no era nada. Él dijo, puedes quitarme el reino, cualquier cosa, pero que su presencia, porque yo entiendo, reconozco que solo en tu presencia soy alguien. Y mire, Amén. y cada vez que el Señor le daba una orden o cada vez que David iba a hacer algo, siempre consultaba al Señor. Entonces, con este texto podemos entender cómo era el corazón de David. Así es, pastor. Porque él dijo, me he buscado a un hombre conforme a mi corazón. A mi corazón. Y Jesús dijo, aprended de mí, Que soy manso y que humilde. soy manso y humilde de corazón. corazón. Entonces quiere decir que David no era perfecto. No, pastor. Era Era un hombre un hombre manso y humilde. Así es. Un hombre que se dejaba guiar, que lo que Dios le decía hacía, y un hombre que conocía sus limitaciones. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que si nosotros en la iglesia podemos
mantener esta actitud Así es. de humildad, de reconocer que estamos limitados y entender que todo lo que Dios nos diga a través de nuestras autoridades lo hagamos con mansedumbre, ¿verdad? Que seamos obedientes. Vamos entonces a estar contribuyendo a mantener la unidad de la iglesia, porque vamos a dar cuenta de esto. Así es, pastor. Vamos a dar cuenta de esto. Entonces, hermanos, oremos para despedirnos y pedirle al Señor, pues, que nos haga viva la palabra que hemos aprendido en esta clase. Amén. Oramos. Incline su rostro, Señor, te damos gracias por la enseñanza. Te pedimos que produzcas en cada uno de nosotros el querer como el hacer, para conducirnos, Señor, todos los días, para cuidar la unidad de la iglesia con humildad, con mansedumbre en cada uno de nosotros, Sí, y que por sobre todas las cosas pongamos en práctica el anecó todos los días, mi Dios, para así cuidar, preservar este tesoro que es la unidad. Te pedimos que sigas produciendo el querer como el hacer, y que nos sigas revelando la palabra, y que caminemos en obediencia para presentar este tesoro intacto. Te damos gracias, y toda la gloria y la honra es tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Recuerde que Jesucristo es el Señor y Salvador. Reciba a Jesús si todavía el Señor no es su Rey. Si todavía Jesús no está en su vida, reciba a Jesucristo como Señor y Salvador para que alcance salvación y vida eterna. ¿Cómo se hace? Solamente declarándolo con sus labios y repitiendo esta oración. Dígale: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo hoy te acepto y te recibo como mi Dios, como mi Señor y mi Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted ha hecho esta oración, usted es ahora parte del reino de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.